bendiga. Aleluya, muy buenos días. Bueno, el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno que usted está hoy aquí. Bienvenidos a esta casa de Dios y puerta del cielo, donde todos venimos dispuestos a adorar el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Damos también la bienvenida a las personas que están allá desde la transmisión, a las personas que nos escuchan. Desde acá también les mandamos una fuerte bendición a cada una de las familias, a cada una de las personas que están allá, juiciosas, que por algún motivo no pueden estar aquí en esta casa, pero bueno, gloria a Dios, que pueden estarnos escuchando y nos pueden estar viendo. Amén. Damos un gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos, claro que sí, es importante que también estén desde la virtualidad las personas que estén por fuera de la ciudad o que se les dificulte estar aquí. Bueno, antes de empezar con el mensaje, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y dedicamos este tiempo para nuestro amado Rey, para que hable a nuestro corazón? Amén, ¿les parece? Padre Celestial, Señor, te damos a ti honor, gloria y honra sobre todo nombre. Gracias, Padre Celestial, Señor, por estar aquí, por tu presencia, por habitar en nuestras vidas, por estar en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias, Señor. Hoy domingo, Padre Celestial, 26 de julio, Dios, te damos a ti honor, gloria y honra. Te damos gracias por todo lo que hace, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Queremos poner este tiempo, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que seas tú ministrándonos, Dios. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Ministranos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Que sea tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, Señor. Que seas tú transformándonos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos honor, gloria y honra solo a ti, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a empezar con el mensaje. Hoy tengo el privilegio de traerles la palabra y hoy el mensaje se llama Una vida transformada por la gracia. Dígale a la persona que tiene al lado, una vida transformada por la gracia. Y es muy importante cuando usted y yo somos transformados por ese regalo que Dios nos da. Pero antes de entrar en materia, ¿qué pasaría si la vida de cada uno de nosotros fuera pasada aquí por esta pantalla? Cada uno, sí, por ejemplo, Don Hugo, la vida que ha hecho Don Hugo desde niño, adolescente, hoy adulto, cada uno de nosotros, de Luis, de Sandrita, ¿qué pasaría? Que nuestra vida fuera un libro abierto en este momento para toda la congregación. Habría cosas de qué ponernos orgullosos, ¿cierto? Y cada uno ya inmediatamente empezamos a pensar. Y empieza nuestra mente a volar. Uy, pero ¿será que sí es bueno? ¿Será que no es bueno? Habrían cosas de las que nos sentimos muy orgullosos, habrían alegrías del nacimiento de hijos, alegrías cuando nos casamos, alegrías cuando tomamos buenas decisiones, alegrías por ese buen jefe que en algún momento nos respaldó, alegrías por nuestra familia, muchísimas alegrías, ¿cierto? Pero también habría, ¿qué? Tristezas, también habrían tristezas. Y habría también algo, vergüenza, porque somos seres humanos y cada uno, ustedes y yo, nos equivocamos. Y entonces imagínense hacer pública todas las vergüenzas de los pecados y las equivocaciones que ustedes y yo cometemos. No sería algo como tan chévere, ¿cierto? No sería algo como tan bueno. ¿Y saben algo? Hay errores que avergüenzan y hay decisiones que hoy quizás quisiéramos usted y yo cambiar. Y hay pecados
que a veces en este momento, tal vez a usted todavía lo pueden estar acusando. Y cuando el pecado acusa, cuando usted y yo estamos en pecado, nos alejamos ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, del Supremo Rey. Y hay algunas personas que tal vez viven pensando, si la gente supiera quién fue esa joyita yo. Qué pena, qué vergüenza. ¿No sabe que hay personas que pueden estar pensando eso en esta mañana? Pero tal vez alguien piensa, Dios puede perdonar a otros, pero yo no sé si a mí realmente me pueda perdonar con todo lo que yo he sido, con todo lo que yo hice. Como hay personas que dicen, no, yo ya soy perdonado para la gloria y la honra de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y saben algo? Nosotros venimos leyendo la Biblia, nosotros venimos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos venimos juiciosos leyendo la Biblia? ¿Todos? ¿Estamos juiciosos leyendo la palabra de Dios? ¿En qué libros vamos? Vamos en el libro de los Salmos, como en el capítulo 91, 92, que nos corresponde para hoy. ¿Y qué otro libro estamos leyendo? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. ¿Y en qué capítulo estamos? Como el 4 y hoy nos corresponde el 5, el capítulo 5. Y qué bueno que ustedes y yo nos disponemos a leer la palabra de Dios. Eso es supremamente bien, pero a las personas que no lo vienen leyendo, también las motivamos a que no se preocupe, pero sí súbase al bus, empiece a leer. Pero que esa decisión no sea, ay, qué bueno fuera, no, que sea intencional y que usted disponga en medio de su casa, si lo puede hacer con su familia sería maravilloso, si es usted solo, disponga el horario y en qué momento se va a disponer a leer la Biblia juicioso. Si no lo ha hecho, hágalo, pero necesitamos es que se disponga para poderlo hacer. Y cuando estamos hablando, cuando leemos la palabra de Dios, vamos al libro de Timoteo y encontramos a un hombre que tenía un pasado terrible. Así como muy seguramente también el pasado de cada uno de nosotros. Porque todos somos hombres y nos equivocamos. Amén. Y ese hombre que tenía un pasado terrible, que llamaban inicialmente Saulo de Tarso, era un hombre que cometió algunos errores en su vida. Aparte de los errores que cometió, era una persona que perseguía a la iglesia de Cristo. A él le dieron la orden, le dieron la instrucción de perseguir a la iglesia de Cristo. Y los perseguía y los encarcelaba y los mandaba también a matar. Ese era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia cristiana. Saulo que era blasfemo, hablaba mal del nombre de Jesús. Saulo que era perseguidor, perseguía a la iglesia de Cristo. Saulo que era violento. Y entonces, imagínense la iglesia en ese tiempo, la iglesia que estaba en crecimiento, qué miedo le tenían todos a este a este Saulo de Tarso, que se volvió famoso porque perseguía a la iglesia. Entonces, tenían que reunirse ¿en dónde? A escondidas, evadiendo la persecución de Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso tuvo algo bien particular. Él tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿Sí recordamos ese encuentro con Jesús que lo leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Donde Saulo iba camino a Damasco. ¿A qué iba a Damasco? A martirizar a los cristianos. Y Saulo iba camino hacia Damasco y tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Un encuentro donde él se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sobre esa verdad revelada hay canciones que ustedes y yo hoy escuchamos. Y imagínese Saulo, un perseguidor de Jesús, donde martirizaba a los seguidores de Cristo, donde los hacía azotar y los hacía matar. Directamente ese encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús. Imagínense, en una persona que no conocía de Jesús y se le presenta a Jesús, se le presenta ese Jesús revelado. El impacto que pudo tener en su vida, un impacto sobrenatural que la transformó por completo, cambió por completo la vida de Saulo de Tarso.
Tanto que en ese momento, Saulo le dije, Jesús, qué quieres que yo haga por ti? Es decir, después de que un perseguidor de Jesús sale con las palabras y le dice, Jesús, estoy reconociendo que eres real, estoy reconociendo que realmente no eres una fábula, estoy reconociendo que no eres un cuento, estoy reconociendo que no eres una historia, al contrario, estoy reconociendo que resucitaste porque un Jesús que me habían dicho a mí que estaba muerto y que perseguía a los demás porque simplemente él creía que no era algo real y Jesús se le manifiesta de esta manera. Hay una transformación sobrenatural en Saulo, donde ya reconoce a Jesús como un Jesús resucitado y un Jesús vivo. Y le dice, Saulo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y ahí empieza un proceso de transformación de Saulo de Tarso, donde queda ciego, recordemos que queda ciego, donde es llevado a un sitio, está ciego por 3 días, donde Dios habla con Ananías y le dice que vaya y ore por Saulo de Tarso. Y entonces Ananías, ¿ustedes qué creen que qué actitud tenía? No, qué miedo, qué susto, yo que me voy a aparecer por allá. Y entonces Ananías es obediente, va, ora por Saulo, que en ese momento estaba ciego físicamente, pero espiritualmente ya se le había quitado el velo de sus ojos, ya estaba siendo transformado por el amor sobrenatural de Cristo y por la gracia de Cristo. ¿Sí? Y entonces, cuando Cristo entra en su historia, su pasado no desapareció, pero dejó de tener la última palabra. El perseguidor se convirtió en predicador. Saulo pasó de ser perseguidor a ser predicador. El enemigo se convirtió en siervo. Pablo pasó de ser enemigo de ser enemigo a ser siervo de Cristo. Y el blasfemo se convirtió en adorador. Ese es Saulo de Tarso, hoy Pablo. Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo, un hombre que había causado dolor a la iglesia, que la había martirizado, cambió su vida. Pero ¿cómo cambió su vida? ¿Cómo fue esto posible? Esto fue posible gracias a la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. ¿Y qué es la gracia de Cristo? Tal vez en algún momento nos han dicho la gracia es un regalo. Sí, pero es un regalo y o sea, en Navidad nosotros recibimos gracia porque recibimos muchos regalos. No, la gracia es una gracia inmerecida y más adelante vamos a hablar de esa gracia inmerecida. Entonces, hay una frase importante que quiero que cada uno la guardemos en este momento en nuestros corazones. La gracia del Cristo alcanza al pecador, transforma su vida y lo convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Repitan conmigo, por favor. La gracia de Cristo alcanza al pecador, transforma su vida y lo convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué hace la gracia de Cristo en un pecador para que pueda transformarnos, para que pueda transformar nuestra vida? Eso lo vamos a encontrar. Vamos entonces a la palabra, al primer libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Bueno, ¿les parece si leemos de un versículo? Empiezo yo y ustedes continúan. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo da gracias a Jesucristo. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo temía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es la verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi
Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible que vive por siempre. Amén. Amén. Entonces, esta palabra que encontramos en la primera carta a Timoteo, si entramos en contexto, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 62, 65 después de Cristo. ¿Y el destinatario quién era? Timoteo, que era un fiel servidor ¿de quién? De Pablo, ¿sí? ¿Dónde estaba Timoteo? Estaba en Éfeso, estaba predicando la palabra y pues Pablo le da ciertas recomendaciones y ciertas advertencias que pueden estar pasando en el tiempo donde estaba Timoteo. Y había cierta preocupación y ciertos problemas porque la iglesia estaba en crecimiento, pero habían faltas enseñanzas, habían falsas doctrinas en la iglesia en ese tiempo y estaba con la aparición también de falsos maestros. ¿Por qué era importante esta iglesia en Éfeso? Porque era una iglesia grecorromana del siglo I y Éfeso era un centro comercial y político y una iglesia de un pueblo de gran influencia cultural y era conocida por su religiosidad y por la adoración al culto de la diosa Artemisa. O sea, era una iglesia que adoraba ídolos, era un pueblo que adoraba ídolos, Éfeso. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, a esta iglesia, y le está dando estas advertencias, diciéndole que había falsos maestros, y empieza dándole las recomendaciones a través de ¿qué? A través del testimonio de lo que Dios había hecho en la vida directamente de Pablo. Y ahí hay algo importante, y es que Pablo no se exaltaba de lo que había sido en el pasado. Y antes, al contrario, en lo que acabamos de leer, está diciendo: yo soy el más pecador de todos, donde la gracia de Dios fue la que transformó mi vida. Y entonces el pasaje nos muestra 3 obras de la gracia de Cristo que vamos a ver a continuación. Nos habla de la gracia que encuentra, la gracia transformadora y la gracia que nos envía. Y vamos con el primer punto. El primer punto dice: la gracia no se encuentra en nuestra condición de pecado. Y en el versículo número 13 de primera de Timoteo 1:13 encontramos que dice: dice Pablo, antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Y la gracia de Dios, ¿qué es el significado de la gracia? Que lo hablábamos y siempre nos han dicho que la gracia es un regalo. Pero ¿qué es realmente la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido. En otras palabras, la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos y nos libra de lo que sí, nos libra de lo que sí merecemos. El amor de Dios es tan grande para ustedes y para mí que Dios nos da un regalo inmenso y merecido que se llama la salvación. Y recuerda el versículo, dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes fueron todos los que pecaron? Cada uno de nosotros, ustedes y yo. Y en ese momento estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Estábamos separados del amor de Dios por un gran muro, por una gran barrera que se llama pecado. Y el pecado, ustedes y yo debemos hoy tener la convicción de que es el mayor obstáculo que tenemos y que nos está separando del Padre. Cada uno de nosotros. Dice el versículo en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. En otra versión, en la versión del lenguaje actual dice: ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. No es por lo que yo hago, no es por las obras que yo hago. Y eso lo tenía supremamente claro Pablo, porque Pablo no se sentía orgulloso de todo lo que había hecho, de ser perseguidor de la iglesia, de tantas cosas que había hecho. Y si empezamos a reblujar tal vez nuestro pasado y nuestra vida,
Nosotros nos podemos sentir orgullosos con Dios por muchas cosas, pero también nos podemos sentir apenados y avergonzados con Dios por tantas veces que nos equivocamos y esas equivocaciones se llaman pecado y no le podemos poner otro nombre diferente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos personas. Pero hay algo importantísimo, que Dios envió a su Hijo unigénito para romper esa barrera. ¿Recuerdan el muro que les hablaba que separa al hombre de Dios, que se llama pecado? Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuera como oveja al matadero, para que fuera una persona completamente muda a morir ¿por quién? Por nuestros pecados. Fue reconocido y fue profetizado desde 400, 500 años atrás del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús, que debería ir un hombre como sacrificio por nuestros pecados. Y esa profecía se cumplió. Y esa profecía, ustedes y yo, vemos que es una realidad. Jesucristo hecho hombre, encarnado en una virgen, donde nació, donde creció, donde vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, se hizo hombre, no hubo pecado en él y murió en una cruz del Calvario por usted y por mí. Y hay algo muy importante y es que no se quedó muerto, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Y eso no está solamente en la palabra de Dios, en la Biblia que usted tiene. Eso está, hay muchos en este momento libros históricos de personas que ni siquiera son cristianas y están reconociendo, sí, Señor, Jesús existió y no es mentira. Eso no es un cuento de hadas, no es que simplemente está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Hay muchos historiadores que hoy aceptan esa verdad de Cristo que vino y murió por cada uno de nosotros. Y entonces Pablo no ocultó su pasado. Pablo reconoce que había sido y que había hablado en contra de Cristo, que había hablado con violencia, pero entendía la necesidad que debía cambiar. Y hay algo muy importante, el evangelio comienza cuando reconocemos nuestra verdadera condición delante de Dios. Ahí es donde empieza realmente el evangelio. Esta palabra quizás nosotros la hemos escuchado muchas veces, de que Cristo murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que Cristo murió por usted y por mí. Pero el evangelio realmente empieza cuando reconocemos nuestra condición de pecadores delante de Dios. Y no podemos apreciar la grandeza de la gracia si no entendemos la gravedad que es el pecado. Si no entendemos la gravedad de lo que es el pecado en nuestras vidas. Es como si un enfermo que no reconoce su enfermedad fuera a buscar a un médico. No, pues no tiene sentido. De la misma manera, una persona que no reconoce su pecado comprende la necesidad de un Salvador. Y ese es el primer punto que quiero que tengamos supremamente claro. La necesidad de ustedes y yo reconocer el pecado. ¿El pecado de qué? El pecado en nuestras vidas. ¿En qué hemos ofendido a Dios? ¿Por qué estamos ustedes y yo separados de Dios? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho en su caminar que puede hacer de que hoy esté alejado de la presencia de Dios? Entonces, no huyamos de Cristo por causa del pecado. No digamos, soy demasiado malo para acercarme a Dios. ¿Saben que hay personas que dicen eso? Yo soy tan malo soy tan malo que no tiene presentación que yo me pueda acercar a Dios. La verdad es, precisamente porque eres pecador, necesitamos acercarnos a nuestro Salvador. Entonces, primer punto, la gracia nos encuentra. Vamos con el segundo punto. La gracia transforma al pecador. Y vamos al libro, a 1 de Timoteo, capítulo 1, 14 y 16. Dice, Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para vida eterna.
Ahí hay algo muy importante y es que Pablo no continuó igual después de haber conocido a Cristo. Hubo una acción transformadora en la vida de Pablo. Y la gracia no solamente perdonó su pasado, la gracia restauró su presente y cambió el futuro de Pablo, de un perseguidor de la iglesia, de un maltratador, de una persona asesina. La gracia de Dios transformó la vida de este varón. Lo transformó de perseguidor a predicador. Lo transformó de enemigo a siervo. Lo transformó de blasfemo a convertirlo en un adorador de Dios. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La salvación no consiste en una simple religión. La salvación consiste en ser alcanzado por Cristo y ser transformado por su gracia. Y cuando ustedes y yo podemos reconocer de que Jesús perdona y que Jesús salva, pero ¿qué evidencia hay en su vida de ese Jesús transformador, de esa gracia transformadora? Y ahí hay una diferencia inmensa, porque yo puedo en este momento aceptar que Jesús hizo un sacrificio por mí, pero realmente la gracia ha transformado tu vida. Esa es una evidencia que vemos en la vida de Pablo y un testimonio que muchos de ustedes y yo tenemos, de todo lo que ha hecho en mí, de todo lo que ha transformado mi vida, porque es que simplemente yo no puedo aceptar que Jesús murió por mis pecados y que lo acepto en mi corazón y mi vida sigue igual. Tiene que haber un cambio, y si no hay un cambio en nuestra vida, es una muy bonita religión la que tenemos, pero es una religión que no transforma. Las religiones no transforman. Realmente lo que tenemos ustedes y yo que vivir es en espíritu y en verdad, y es permitir ser transformados por la gracia de Dios. ¿Cómo una persona como era Pablo pudo ser transformado por el amor de Dios, y ustedes y yo hay personas que no son transformadas? Si usted hoy no es transformado por la gracia de Dios y sigue igual, sigue en el mismo pecado, porque, a ver, hay algo bien importante, y es que nosotros, ustedes y yo, no somos perfectos y nos podemos seguir equivocando, eso es claro. Pero cuando ustedes y yo, viéndonos que el Espíritu Santo nos está recordando el pecado y nos está diciendo, no, Señor, no, Alejandra, por ahí no es, no, Luis, por ahí no es, y seguimos igual, ¿cuál es la gracia transformadora que estamos aplicando realmente en nuestras vidas? A eso me refiero, que cuando ustedes y yo no permitimos que el Espíritu Santo sea quien transforme nuestra vida y nuestro corazón, es una bonita religión la que tienen, pero no ha sido transformado por el amor de Cristo. Es como cuando una oruga se convierte en mariposa simplemente porque alguien le quiere colocar alas por fuera. La transformación ocurre desde adentro, y de la misma manera el Espíritu Santo nos transforma a cada uno de nosotros desde adentro, desde nuestro ser. La obra de Cristo no consiste simplemente en colocar una apariencia religiosa sobre una vida sin transformar. Cristo transforma nuestro corazón. Iglesia, no usemos nuestro pasado como excusa para continuar. A veces las personas se refugian en el pasado y dicen, no, pero es que yo he sido tan malo, ¿yo cómo voy a cambiar? ¿Saben algo? Me he encontrado con personas que tienen este pensamiento. Me he encontrado con personas que llevan años en el Evangelio y vienen a pedir un consejo y vienen a pedir una asesoría del cómo pueden realmente andar con Dios. Pero esta persona específicamente, que no digo nombres obviamente por respeto, solamente sabe que hay un Dios vivo y un Dios verdadero, pero Dios no ha hecho ningún cambio en él. No ha hecho ningún cambio en esta persona. No ha nacido de nuevo. No ha sido transformada por la gracia y por el amor de Cristo. Sigue sumergida en los mismos pecados desde antes de conocer de Cristo. Y no hay una transformación.
La gracia que perdona también transforma. Tenemos que tener claro que tenemos un Dios que todo lo perdona. Tenemos un Dios que transforma y perdona nuestro pecado. El pecado, cuando ustedes y yo venimos a los pies de Cristo, se queda atrás, se queda en el pasado. Y a veces Satanás lo que hace en nuestras vidas es traernos nuestro pasado y nos lo trae a nuestra mente y empieza a decirle, ¿se acuerda, Patricia, que usted era esto y era aquello? Así es Satanás. Satanás es un engañador. Satanás nos está recordando nuestro pecado. Él conoce su debilidad. Él conoce mi debilidad y nos la está recordando en todo momento y en todo instante. Pero entonces voy a volver atrás. De ninguna manera. De ninguna manera. Debo estar firme. Debo estar firme en Cristo Jesús, en esa gracia transformadora. No somos perfectos, pero sí somos renovados en el amor de Cristo Jesús. ¿Y cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Bueno, entonces vamos. Primer punto, la gracia nos encuentra. Segundo punto, la gracia transforma. Y tercer punto, la gracia nos convierte en instrumentos para servir. Amén. Vamos a 1 Timoteo 1:12. Y la palabra nos dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Amén. Entonces, Pablo, un perseguidor de la iglesia, Pablo transformado y Pablo un servidor, donde está diciendo en este momento, porque Jesucristo ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Entonces, cuando esa gracia transformadora transforma nuestra vida y realmente entregamos nuestro corazón a Cristo, hay un cambio. Y hay un cambio porque Cristo no solamente salvó a Pablo, también lo llamó al servicio. ¿A cuántos les encanta servir a Dios? ¿Cuántos no sirven a Dios? Sin miedo, sin pena. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir a Dios y poder decirle a las demás personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es muy importante. Pero Pablo había sido perseguidor de la iglesia, y Cristo lo convirtió en un instrumento para edificar la iglesia de Cristo. Pablo no construyó edificios. Pablo no construyó fue comunidades de fe. No buscaba seguidores personales, sino iglesias centradas en Cristo. ¿En dónde? Por todos los sitios que estuvo, por todas las ciudades que recorrió, en Asia Menor, en Macedonia, en Roma. Recordemos que Pablo en los cuatro viajes que hizo, en los 4 viajes que fue a evangelizar, estuvo hasta Roma, aproximadamente unos 35 pueblos, digámoslo así, estuvo llevando la buena palabra, la palabra del Señor, y esto demuestra que el propósito de la gracia no es solamente sacarnos de la condenación, la gracia también nos incorpora al servicio de Dios. Ustedes y yo estamos llamados realmente a servir al Señor, pero cuando esa gracia, ese amor transforma realmente nuestras vidas. Cuando ustedes y yo somos transformados por el amor de Cristo, esa barrera que hablábamos, ese muro se cae, porque ya estamos directamente relacionados con Dios a través del amor de Jesucristo. Es el puente que tenemos entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, quien nos amó tanto, tanto a usted y a mí, que dio sus vidas por amor a nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, cuando ustedes y yo tenemos esa gracia transformadora, es como si fuéramos un recipiente que ha sido limpiado y ese recipiente no puede estar vacío. Ese recipiente tiene que tener un propósito. De la misma manera, Cristo no solamente nos limpia del pecado, sino que también nos prepara a ustedes y a mí para servir. Entonces, iglesia, no digamos, yo no puedo servir porque tengo un pasado. Hay personas que viven pensando todavía en el pasado que lo aleja de la presencia de Dios. Pablo tenía un pasado, pero la gracia fue mayor. No digamos, no tengo nada que ofrecer. Ustedes y yo tenemos tanto que ofrecer delante de Dios. Cada uno de nosotros puede ofrecer sus dones y los talentos que el mismo Espíritu Santo nos da para servir en la obra de Cristo.
Además dice, Dios puede tomar una vida quebrantada y convertirla en un instrumento para su gloria. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para la gloria de Dios? Pero esos amenes también, pero esos amén implica ir a la acción. ¿Y cómo puedo yo ser realmente un instrumento para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo actuar realmente para servirle como se debe a Dios? La iglesia nos da todos los instrumentos para poderle servir. Si usted no sabe cómo servirle, puede ir al pastor, puede ir al líder, puede ir a la pastora a preguntarle, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero servirle a Dios. Y quizás ellos le van a dar instrucciones de cómo lo puede hacer aquí físicamente. Y también le van a dar instrucciones, porque recuerde que la iglesia no son 4 paredes. Le van a dar instrucciones cómo puede servir a Dios desde su casa, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. ¿Cómo puede servir a Dios a través de su testimonio? ¿Cómo podemos ustedes servir a Dios con las personas que nos rodean en el trabajo, con los vecinos? A veces hay personas que se les dificulta abrir su boca y expresar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Aquí en esta iglesia vamos a tener las herramientas para poder usted y yo llevar el mensaje allá afuera, a tantas personas que están sedientas del amor de Cristo, así como ustedes y yo estuvimos hace muchos años, que recibimos de Dios. No sé cuántas personas hay aquí que, muéstrame a ver, hablemos de, ¿se acuerdan la fecha en que recibieron a Cristo en su corazón, que fueron transformadas? ¿Cuántas personas tienen menos de 3 meses de convertidas? Levante su mano. No habemos 9citos. Bueno, ¿cuántas personas tienen menos de 6 meses? No. ¿Cuántas personas tienen menos de 1 año de convertidas, de recibir a Cristo en su corazón? Bueno, ¿cuántas personas tienen menos de 3 años? Por aquí ya empezamos a ver manos. Menos de 3 años de convertidas. ¿Cuántas personas tienen menos de 5 años de convertidas? Levante su mano. Ya hay otra mano. ¿Cuántas personas tienen menos de 8 años de convertidas? Ya hay más manos. ¿Cuántas personas tienen menos de 10 años de convertidas? ¿Cuántas personas tienen menos de 15 años de convertidas? Ya empiezan a levantar más manos. ¿Cuántas personas tienen menos de 20 años de convertidas? Un poquito más. ¿Cuántas personas tienen menos de 30 años de convertidas? ¿Esto qué quiere decir? Y desde aquí también los estamos viendo desde la virtualidad, ya vimos las manos levantadas. Esto quiere decir que somos una iglesia madura, que conocemos a Cristo hace bastante tiempo. Pero recuerden algo, como iglesia madura que somos, usted y yo, Cristo demanda frutos. ¿Cuáles son los frutos con los que nos estamos presentando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pablo, que era apóstol de los gentiles, dejó bastantes frutos, ¿cierto? Cuando hablamos de frutos son hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales? ¿A cuántas personas le ha presentado usted el evangelio que digan, no, él es hijo espiritual mío? Y quizás a veces soy mal padre, pero fue hijo espiritual mío. Yo le presenté el evangelio y lo evangelizaron y siguió. O tal vez que usted diga, no, yo le presenté el evangelio y estuve pendiente de él, le estuve dando clases, le estuve fortaleciendo, estuve orando por él. Pensémoslo cada uno de nosotros. ¿Cuántos hijos espirituales, qué frutos tenemos ustedes y yo? A eso me refiero cuando vamos a servir a Dios, porque servimos no finalmente con una intención de querer hacer lo que bueno fuera. Servimos realmente con acción, donde vamos a estar impulsados por una iglesia que es Iglesia Reconciliación y Vida, para que podamos ustedes y yo realmente llevar las buenas nuevas de salvación a nuestra casa, a nuestra familia. Muchos de nosotros, y a mí me escuchan mucho decir esta frase, muchos de nosotros decimos de qué bueno fuera que mi familia conociera de Cristo así como yo conocí. ¿Cuántos no queremos que nuestra familia sea salva y que tenga vida eterna? Creo que todos, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Ustedes y yo somos los primeros instrumentos para poder hacer que eso sea una realidad. Cada uno de nosotros.
a través de nuestro testimonio, a través de nuestra boca, de lo que estamos hablando, pero para eso tenemos que estar preparados de cómo vamos a expresar, de cómo vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno fuera que en el transcurrir de nuestra vida pudiéramos llegar en algún momento y siempre estar diciendo esta misma frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mejor dicho, en otras palabras, estoy derechito por el camino de Dios y nadie me ha podido torcer porque Cristo murió por mí, Cristo es mi Salvador y por gracia hoy soy salvo y por gracia sirvo a Dios. A veces ustedes y yo creemos más en las frases del común y las tenemos guardadas en nuestra mente. Hay una frase que dice: árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. ¿Y ustedes creen que esa frase es real? No. Pero estaban guardadas aquí en nuestra mente porque en algún momento alguien nos las enseñó, nos la hizo repetir y se quedó aquí grabada. ¿Sí? Y a veces, por ahí dicen, a veces aún todavía las aplicamos, pero ustedes y yo como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que árbol que nace torcido, el Espíritu Santo puede enderezarlo. Dios transforma vidas, Dios transforma corazones. Ustedes y yo no podemos condenar a nadie, porque el Espíritu Santo es el que transforma las vidas y el que transforma los corazones. Y a veces hay cristianos que se toman la autoridad de cerrar las puertas del cielo. Pero ustedes y yo estamos llamados a guerrear y a llevar siempre el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Bueno, en conclusión, para ir cerrando, tenemos 3 puntos. La gracia nos encuentra en una condición de pecado. Pablo era blasfemo, perseguidor y violento. Segundo punto, la gracia transforma al pecador. Cristo cambió completamente la vida de Pablo. Y el tercer punto, la gracia nos convierte en instrumentos para servir. Cristo tomó a Pablo y lo puso al servicio del evangelio. ¿Recuerda la frase que les decía que es muy importante que la tengamos guardada en nuestros corazones? Vuelvo y se la repito. La gracia de Cristo alcanza al pecador, transforma su vida y lo convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Para cada uno de nosotros creyentes, ¿qué nos deja este mensaje? Recordemos de dónde nos sacó Cristo. Estoy hablando a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Recordemos de dónde nos sacó Cristo. A veces ustedes y yo todos los hombres somos de mala memoria. Cristo nos sacó, usted tiene su testimonio de lo que era y lo que es hoy. Para los creyentes transformados, ojo, si no es transformados puede estar siguiendo igual. No olvides que eres salvo por gracia. Es un regalo inmerecido y no se da por qué tantas obras de misericordia hago, qué tanto dinero doy a los pobres, qué tanto me presto al servicio. Somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Vivir con gratitud siempre. No permitas que la culpa controle tu vida. Permite que Cristo continúe formándote. Sirve a Dios con fidelidad. Estas son las conclusiones para los creyentes. Para líderes. ¿Cuántos líderes sabemos aquí? Si usted se considera líder, levante su mano. Está muy bien, claro. Entonces, nunca olvidemos que somos pecadores salvados por la gracia. No sirvamos ustedes y yo para buscar reconocimiento, porque la gloria y la honra siempre es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No usemos el ministerio para construir nuestra propia imagen. Esta no es nuestra imagen. Le servimos al Señor de Señores y Rey de Reyes. Prediquemos un evangelio siempre centrado en Cristo. En Cristo. Tratamos a los pecadores con misericordia.
Todos nos equivocamos, todos somos personas que nos equivocamos. A veces ustedes y yo, en nuestra familia, podemos estar tratando muy duro a nuestra familia cuando son los que necesitan que nosotros expresemos y mostremos el amor de Cristo. Y esta palabra es para usted y para mí. Debemos mostrar el amor de Cristo y todo lo que ha transformado en nuestra vida, más que ser un dedo señalador de cada vez que una persona se equivoque. La gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo. Él es quien transforma y cada uno de nosotros somos sus instrumentos. Ahora para las familias. ¿Cuántos tenemos una familia aquí? Todos tenemos una familia, ¿cierto? No etiquetemos a las personas por su pasado. Dios todo lo puede transformar. Repita conmigo, no etiquetemos a las personas por su pasado. Dios todo lo puede transformar. Si nos transformó a nosotros, si transformó a Pablo, ¿cómo no va a poder transformar a nuestra familia? Practiquemos el perdón. Esto es tan importante, porque cuando ustedes y yo no practicamos el perdón, tenemos un muro de división en nuestra familia. Porque es que me la hizo, porque es que usted no sabe qué fue lo que me hizo. Yo no sé qué fue lo que le hizo, pero sí sé que todos nos equivocamos. Sí sé que todas las personas en algún momento de nuestra vida nos equivocamos. Aún esas que tanto ama usted y que le pueden haber hecho las cosas que le hicieron y hoy hay un dolor profundo en su corazón y dice, no, yo no le puedo perdonar esto. ¿Saben algo? Dios en esta mañana le está diciendo, perdona, perdona. Entonces debemos ofrecer y dar perdón. Ustedes y yo como creyentes, para romper con toda atadura que hay en un pasado. Pero eso no es sencillo, pero el Espíritu Santo a ustedes y a mí nos va a dar la fortaleza para poderlo hacer a tiempo y en el momento oportuno. Pero debemos practicar el perdón. Tercer punto, enseñémosle a nuestros hijos la gracia de Dios. Así como Dios lo hizo con nosotros, así como esa misma gracia de Dios que usted les pone a las personas que no conocen, a las personas del común. Expresémosles también a nuestra familia, a nuestros hijos, esa gracia de Dios, esa gracia que nos transforma, esa gracia donde estamos alejados del Padre por el pecado, pero tenemos un Dios todopoderoso que dio todo por usted y por mí y entregó a su Hijo unigénito, por gracia, por amor. Esa gracia transformadora debemos enseñarle a nuestros hijos. Démosle testimonio de cómo Cristo transformó nuestra vida. Y permitamos que nuestro hogar sea un lugar donde la gracia sea visible. ¿Cómo podemos hacer eso? Leyendo la palabra, orando, invitando a nuestros hijos también a orar, a leer. Permitiendo que el amor sea el centro de nuestro hogar y permitiendo que Jesús sea el invitado especial, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras familias, en nuestros hogares. Amén. Para los jóvenes, ¿aquí hay jóvenes? También hay jóvenes. No permitamos que la presión social defina tu identidad. ¿Saben que hay algo? Ese es un punto bien complejo para los jóvenes, porque los jóvenes se dejan influenciar por las demás personas con las que están compartiendo. Y yo puedo tener principios, pero hay personas que así tengan principios y estoy con una persona que me cae bien y quiero también impactarlo y quiero también agradarle, termina haciendo las equivocaciones que la demás persona hace y que son pecado y que nos alejan de Dios. Entonces, no permitamos que la presión social defina tu identidad. Recuerda que nuestra identidad está definida por Cristo. Amén. No pienses que tu pasado puede determinar el futuro. No confundamos la libertad con vivir esclavizado al pecado. Cristo puede transformar nuestra vida y darle propósito, y nuestra juventud puede ser utilizada para servir a Dios. Y hay otro grupo de personas que también me gustaría decirles. Para ellos es muy importante también esta palabra. Y son las personas que en este momento pueden estar alejadas de Dios. Tanto aquí en esta iglesia, los que me están escuchando, como los que pueden estar allá desde la transmisión. Quizás hoy puedes tener una muy bonita religión,
porque no tienes una vida transformada. O quizás nunca has entregado tu vida a Cristo. O quizás en algún momento te la entregaste y me alejé y me retiré. Y hoy soy un buen oidor, pero no me he comprometido y no he permitido que el Espíritu Santo transforme mi vida. Para estas personas que no han entregado su vida a Cristo, este mensaje es para ti. Ven a Cristo y permite que Él transforme tu vida. Cristo vino para salvar pecadores, 1 Timoteo 1:15. Cristo vino para salvarnos a ti y a mí. Permitamos que esa gracia transformadora cambie nuestros corazones, pero Dios no hace lo que a mí me corresponde, decía un pastor, un buen sabio pastor. Y el accionar y la decisión es suya, y la decisión también es mía. Y tengo varias preguntas para dejarles en esta mañana. ¿Estoy permitiendo que mi pasado me impida acercarme a Dios? ¿Estoy mostrando misericordia a otros pecadores? Uy. ¿Juzgo a otros olvidando que yo también fui alcanzado por gracia? Iglesia, ¿estamos ayudando a las personas a crecer después de ser alcanzadas por la gracia? ¿Estamos proclamando que Cristo vino a salvar a los pecadores? Son preguntas que se las dejo para que el Espíritu Santo empiece a hablar en nuestras vidas. Él es el único que nos puede convencer a ustedes y a mí de pecado, de justicia y de juicio. Solamente Él. Entonces el llamado para esta mañana, les voy a invitar que nos pongamos en pie. Hay 3 grupos de personas específicos. Personas que necesitan ser salvas y transformadas. Vengan a Cristo y tengan una entrega incondicional. Cristo no es una religión. Personas que necesitan ser salvas y transformadas por Cristo. Cierre sus ojos en esta mañana. Hay personas también que necesitan recordar la gracia recibida, ese regalo inmerecido. Vuélvele a agradecer en esta mañana a ese Cristo de amor, a ese Cristo transformador. Hay personas que necesitan volver a servir. Permite que Dios use nuevamente tu vida. Tu pasado puede ser una evidencia de lo que hiciste, pero la gracia de Cristo es evidencia de lo que Dios puede hacer contigo. Aleluya. Padre Celestial, Señor, te damos a ti honor, gloria y honra en esta mañana, mi Señor. Gracias por tu amor incondicional para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, Padre, porque tu gracia, Padre Santo, tu gracia, Padre, nos encuentra, Padre Celestial. Tú eres el que puede señalarnos, Señor, y nos puede convencer de pecado, Padre Celestial. Míranos en medio de nuestra humanidad, Padre, en esta mañana, mi Dios. Espíritu Santo, Señor, tú eres el que marca cada corazón, Dios. Habla a cada uno, Dios, en esta mañana, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, porque hay una barrera, Padre, que nos está separando del amor de Dios. Y eso se llama pecado, mi Señor. En el nombre de Jesús. Permite que tengamos una comunión íntima contigo, Padre Celestial, para que tu gracia transformadora, Dios, llegue a nuestra vida, Padre. Espíritu Santo, llénanos de ti, Dios. Llénanos de ti, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque queremos estar llenos de ti, queremos estar andando en tus caminos, queremos estar en tus pasos, Padre Celestial. Queremos renunciar a un pasado, Padre Santo, Señor, que me tiene atado, mi Dios. Queremos, Padre Santo, aprender a perdonar, Dios, a tantas personas que nos hicieron daño, mi Dios, porque eso me está alejando de tu presencia, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Exprésale con tus propias palabras. Háblale esta mañana a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí, Él está escuchándote.
Exprésale todo lo que está en tu corazón, iglesia. No calles esta mañana. No calles esta mañana. Abre tu corazón en prosa. Dile cuánta falta te hace. Dile si estás arrepentido o si no estás arrepentido. Dile todo lo que salga de tu corazón, porque el trono de la gracia está aquí, en esta mañana. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios. Gracias, amado Rey, Dios Todopoderoso. Para aquellas personas que quieren volver a los atrios, para aquellas personas que por algún momento se han alejado de la presencia de Dios, para aquellas personas que no lo han aceptado en su corazón, si quiere hacerlo y tiene convicción de hacerlo en esta mañana, repita conmigo estas palabras. Padre de amor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el regalo de la gracia inmerecida. Gracias por Jesucristo, tu Hijo y mi Salvador. Hoy, Señor, lo declaro Señor de mi vida, a ese Jesús que vino a esta tierra, murió por mis pecados y resucitó. Te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos, Padre. Perdóname, Dios. Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame, Señor, para que todo lo que haga sea para agradarte, sea para honrarte, para que mis pensamientos sean puros. Líbrame, Padre Santo, del tentador. Guárdame de todo mal y peligro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que vas a empezar a hacer, Dios, en cada vida que hoy te recibe, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, y te honramos, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, nos convierte también en instrumentos para servir. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos callados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a llevar una evangelización, para llevar las buenas nuevas de salvación de manera intencional, Señor. Que podamos prepararnos, Señor, en qué momento vamos a hablar a nuestra familia, Dios. Que podamos prepararnos en qué momento podemos hablar a nuestros amigos, a nuestros jefes, Señor, a todos los que nos rodean, Dios, porque hoy estamos tan contentos y tan alegres de estar en tu presencia y de ser tus hijos, que nos faltan, Dios, tantos seres queridos y tantas personas que conocemos que no conocen de ti, Dios. Gracias, Padre Santo, por esta iglesia, Padre, porque aquí podemos ser instrumentos útiles, Señor, delante de ti, por esta iglesia Reconciliación y Vida, Señor. A ti damos honor, gloria y honra, Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Amén. Dele la gloria la honra a Dios con un fuerte aplauso que es para Él. Aleluya. Muchas gracias, Jorge Byron, por compartirnos hoy la palabra. ¿Cuántos han recibido bendición a través de la palabra de Dios? Bueno, seguimos recibiendo esa bendición día tras día. Qué bueno poderles saludar en esta mañana. Es una mañana de gracia, porque es una gracia que nos transforma, así como nos comentó la palabra de hoy, habló a nuestros corazones. La gracia también hace algo que nosotros ya experimentamos la mayoría, y es que la gracia nos salva. Hay una gracia que salva, y todos los días esa gracia está disponible 24/7 para usted y para mí. A Él podemos recurrir, a Dios podemos elevar nuestras oraciones y poner delante de Él todas nuestras necesidades. Si alguien hoy tiene alguna necesidad especial,
No tiene que ser ni económica, no tiene que ser tampoco física en cuanto a la salud, pero sí algo que lleve usted en su corazón. Hoy le invito a que deposite su confianza en el Señor. ¿Cuántos quieren depositar su confianza en Dios? ¿Cuántos quieren que esa gracia que no solamente transforma, que no solamente salva, sino que también nos permite a nosotros ver milagros en nuestras vidas, opere en cada uno de nosotros y en nuestras familias? Amén. Si usted tiene alguna petición especial, le pido que por un momento levante su mano. Una petición. Amén. Ahí, donde usted está. Sí. Amén. Sí. Solamente levantar la mano. Eso. Pero está bien. Está bien. Listo ahí. Con su mano levantada, vamos a orar. Si usted no necesita levantar su mano, pero usted ve que alguien tiene su mano levantada, entonces va a orar por esa persona que tiene a su lado, que tiene ahí cerquita. Quizás no lo tenga adelante, de pronto está atrás de usted. Voltee por un momento. Eso sí, muy bien, gracias. Y vamos a hacer una corta oración, pero también muy significativa, porque es poniendo estas peticiones delante del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, donde tu gracia, Señor, nos es recordada. Es una gracia que ha transformado nuestras vidas, que nos ha dado salvación, pero también creemos que hoy tú también estás escuchando nuestra petición que está delante de ti, Señor. Antes de que nosotros viniéramos a este lugar, ya veníamos pensando en eso, en tener una respuesta de parte tuya, Señor. Hoy creemos que tú nos la das, que le das esa respuesta de la gracia tuya a la persona que tiene su mano levantada, Señor. No sabemos exactamente cuál sea esa petición, pero creemos que tú sí sabes, Señor. Y por eso ponemos en tus manos la vida de esa persona que tiene su mano levantada en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu gracia. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, hoy también tenemos el privilegio de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón, ¿cierto? O sea que es un sentir que Dios nos pone a cada uno. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, exactamente. Entonces no es algo que sea obligatorio, no es obligatorio. Tampoco es un requisito para que nosotros recibamos bendiciones especiales. Es simplemente también un acto de fe de parte nuestra para que la gracia de Dios siga abundando en nosotros. La gracia de Dios siempre está abundando en nosotros, demos o no demos. Pero si lo hacemos, hagámoslo con gratitud. Amén. Entonces voy a pedir el favor a Miguel Ángel que nos ayude con el ofrendero y vamos a pasar por cada uno de sus lugares. Y si usted ha preparado esa ofrenda especial para el Señor, entonces hagámoslo con alegría y hagámoslo pensando en que Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Tiene una respuesta de provisión y de bendición para usted, para su casa, para su hogar, para su familia, para sus hijos y para todos aquellos que usted constantemente pone en sus oraciones. Amén. También comentarles algo muy especial, aprovechando también la buena palabra que hoy tuvimos acerca de la gracia que transforma, recordar que nosotros estamos en ese proyecto de poder compartir el evangelio de Cristo a otras personas. ¿Cuántos les gustaría que más personas conocieran el evangelio de Cristo? Hay poquitos. Otra vez pregunto, ¿a cuántos les gustaría que más personas conocieran el evangelio de Cristo? Bueno, ¿cuántos quieren compartir el evangelio de Cristo a otras personas? Amén. Bueno, otra vez pregunto, ¿cuántos están compartiendo el evangelio de Cristo a otras personas? Eso. Amén. Bueno, ¿y cuántos están orando para que más personas conozcan el evangelio de Cristo?
Amén. Bueno, muy bien. ¿Saben que también nosotros necesitamos prepararnos para compartir el Evangelio de Cristo a otras personas? ¿Cierto que sí? ¿A cuánto les gustaría prepararse? ¿A cuánto les gustaría prepararse? Amén, gloria a Dios. Eso, no lo haga con temor, hágalo con convicción. ¿Listo? Entonces, ahorita la pastora, después de que oremos, va a darnos una comunicación muy especial. Bueno, y aprovechando también, vamos a orar por Daniel Felipe Arias. Se encuentra hospitalizado y vamos a pedirle al Señor que obre también en su gracia y su amor en la vida de Daniel Felipe. Él es joven, hermano de Jennifer, de Laura. Amén, listo. Entonces un joven, ¿sí? Hermanito menor. Bueno, entonces primero oramos por Daniel Felipe y después oramos por las ofrendas que hoy recogemos en esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu maravillosa gracia, por tu amor sobreabundante en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, sabemos que la gracia significa que tú nos das favores así nosotros no los merezcamos, Señor. Y por eso, Señor, nos atrevemos en esta mañana a pedir por la vida de Daniel Felipe Arias, Señor. Tú conoces la condición en la cual él se encuentra y por eso rogamos, Señor, tu favor y tu gracia con tu mano poderosa en la vida de este joven, Señor. Te damos gracias por su salud, te damos gracias por su sanidad y porque tú nos escuchas en esta mañana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y también te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos participar con la alegría que tú pones en nuestro corazón en la extensión del reino de los cielos, dando diezmos, ofrendas y también colaborando, Señor, en esta maravillosa obra, Señor. Que tú bendigas, Señor, la obra de nuestras manos, que tú bendigas y multipliques, Señor, cada uno de nuestros esfuerzos para que haya provisión en nuestra casa, Señor. Gracias por esos trabajos, gracias por esas empresas, gracias por esos emprendimientos. Te pedimos que tu mano de gracia sea sobre cada uno de nosotros, trayendo bendición sobreabundante y dándonos cada vez mayor alegría en nuestros corazones, porque podemos participar dando, Señor, con alegría y sencillez de corazón. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pastor, muchas gracias a usted por este tiempo y espacio que hemos tenido. Una palabra que edifica nuestras vidas y nos motiva cada día a seguir creciendo y expandiendo el reino de los cielos. Amén. Quiero recordarles, o más bien hemos venido los miércoles en estos tiempos de intercesión contando un poco del proyecto que vamos a tener. Vamos a tener 72 horas de reconciliación. En esas 72 horas vamos a estar a través de nuestro grupo principal teniendo un tiempo muy especial durante 3 días específicamente, 4 horas a 4 horas específicas. Entonces, vamos a tener un tiempo a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que nosotros nos reconciliemos con Dios en la búsqueda, en la relación que tenemos. Cuando hablo con los niños y les pregunto cuántas horas en casa, dicen, pues porque seguramente uno lo hace en casa, pero no comparte con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Animar a nuestra iglesia que hagamos en esos 4 tiempos especiales, vamos a orar por cosas específicas. Va a haber un audio específico a las 9 de la mañana, un audio específico a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde. ¿Qué estamos buscando? Que cuando usted se levante, apenas usted abra sus ojitos, no miremos el celular, ni la hora, ni nada, sino que de una vez nos conectemos con el Señor. Señor, gracias por este día, y Dios le va a guiar a usted conectarse con Él. Que no sea lo primero lo que suceda en su entorno o con la persona que está a su lado, sino que su primera comunicación sea con Dios. Nuestra última oración para nosotros como grupo la vamos a hacer a las 6 de la tarde, pero usted a la hora que se acueste,
No cierre su día sin conectarse con el Señor. Y usted va a decir, es que yo trabajo y no alcanzo a conectarme a las 12. Pues entonces, en el momento oportuno que el Espíritu Santo de Dios le va a recordar a usted, usted haga esa oración. Si no puede escuchar el audio, lo puede escuchar después. Pero recuerde que como iglesia vamos a estar conectados a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde. Vamos a mandar un audio de recorderis. ¿Para qué? Para que todos como iglesia estemos conectados. Entonces, vuelvo a lo mismo, diga, yo no puedo, hágalo en el momento que usted puede, pero usted sí puede donde está sentadito, cerrar sus ojitos y orar, decirle, Señor, gracias por este punto que vamos a orar. Entonces vamos a orar un día por la economía, un día por la salud, por las relaciones de familia y otro punto, ¿listo? O otro tema. ¿Cuándo vamos a iniciar este tiempo? El día 3 de agosto. Este tiempo de reconciliadores iniciará a través de nuestro grupo el 3 de agosto. ¿Por qué estamos colocando esta fecha? Porque queremos como iglesia estar todos unidos. Los que están a través de las redes sociales que hacen parte de la iglesia y no han podido llegar o que están en otro lugar. Y si no están en el grupo principal de la iglesia, cuéntenos, yo quiero hacer parte de este tiempo. Va a ser un tiempo muy especial. Estamos orando y pidiéndole al Señor como pastores que el mover del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. No quiere decir de que le estemos diciendo, usted no ora. No, lo hacemos, pero esta vez lo vamos a hacer en unidad, en un solo sentir. Nos estamos preparando para algo bueno, algo agradable y perfecto que el Señor está preparando para este lugar. ¿Y qué necesitamos? Prepararnos nosotros primero para saber cómo lo vamos a hacer con otros. Entonces, recordar nuevamente, ¿cuándo vamos a iniciar esta campaña de reconciliador? 3 de agosto. ¿A qué horas? 9, 12, 3 y 6 de la tarde. 3 días seguidos en esos 4 horarios. 9, 12, 3 y 6 de la tarde. No se estrese si no lo puede escuchar. Lo va a escuchar en el momento que sea oportuno, pero en el momento preciso que son las 12, el Espíritu Santo de Dios le va a recordar. Usted donde esté, cierre sus ojitos y ore. No deje pasar el tiempo. ¿Listo? Va a haber un compromiso de nosotros como iglesia. Entonces, eso queremos recordarle. Tenemos un tiempo lindo el día miércoles de intercesión de 6:30 a 8 de la noche. Si usted puede venir, venga. Hay mucha de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Si usted puede venir, venga. Es un tiempo bonito de oración, un tiempo de orar por aquel en el cual usted hicimos un listado. Ahí está el nombre de las personas que usted puso para orar. Ahí estamos orando por esas personas. Hagamos usted y yo parte de este tiempo de intercesión. Si usted no puede venir, pues entonces donde usted esté, va en el bus, está en su casa. También ayúdenos a orar. El objetivo es que estemos unidos por esas personas que aún no conocen de Cristo. El día domingo nos encontraremos nuevamente en este lugar a las 10 de la mañana para una palabra, un tiempo de oración, de clamor al Señor y queriendo que sea Dios obrando de manera especial en cada una de sus vidas. Bueno, creo que esa era parte de los anuncios que teníamos para compartir. Decirles pues que Iglesia Reconciliación y Vida es. Bendiciones.